Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, acompáñame a leer los versículos del 19 hasta el 26, que es la porción de la palabra que vamos a analizar el día de hoy. Dice la palabra de Dios: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Escuche esto porque es muy peculiar. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quiero que usted sepa que el término cristiano fue un término peyorativo, era un término de burla, y hasta el día de hoy llevamos por nombre el apodo que nos pusieron los paganos. El título, como le decía, de la enseñanza de esta mañana son 3 giros inesperados. Y bueno, esta semana fue la semana de leer cosas sin sentido. Esas lecturas de datos curiosos que son más entretenimiento que intelectualidad, ¿verdad? Todos tenemos momentos así, esas lecturas tipo revista Vanidades o TV y novelas. Quiero aclarar que no es que estoy leyendo sobre la vida de Chayanne y Ricky Martin, pero esta semana me encontré con uno de esos artículos que son para entretener y se titulaba 27 giros inesperados en nuestra forma de ver la vida después de los 30. O sea, ya cuando nos estamos haciendo un poquillo más viejillos, hay un giro inesperado que tenemos de la forma de ver las cosas después de que cumplimos 30 años. Y bueno, quisiera leerle algunos de esos giros inesperados que me parecieron peculiarmente acertados, al menos en mi caso. Número 1, irse a dormir a una hora razonable. Al contrario de lo que solíamos creer, es sumamente genial. Segundo, las siestas son cosas maravillosas, hermosas e increíbles de las que nadie puede mantenerse alejado. Número 3, no hay nada en el mundo más molesto que los adolescentes. Me da vergüenza admitir que en algún momento fui tan molesto como hoy me resultan a mí. Número 4, todo lo que fue más o menos difícil 5 años atrás ahora es prácticamente imposible. Número 5, a veces las partes de tu cuerpo te dolerán y estarán adoloridas sin razón y no hay nada que puedas hacer al respecto. Número 6, no tienes que ser un chef gourmet, pero ser capaz de no quemar tu casa cada vez que entras a la cocina es una habilidad altamente deseable. Y número 7, el tiempo vuela. No es solo un refrán, realmente todo va a 1000 por hora hasta que seas el tipo de persona que se sorprenda en el día 1 de cada mes. Cuando dices, ya es 1 de julio, qué rápido. Es la primera señal y la más clara de que ya no estás en los 20, porque a ningún jovencito le preocupa que el tiempo avance rápido. Ahora, estos giros inesperados de nuestra vida cuando recién estamos entrando a los 30, y qué decir para los que tenemos un poco más, podría resumir un poquito lo que queremos hablar el día de hoy. Creo que aunque a manera jocosa, es interesante ver que son los pequeños giros los que determinan esos cambios de ciclos, ¿verdad? Un día tienes 20 y no te preocupas por la hora, otro día tienes 30 y te parece inaceptable irte a dormir después de las 9 de la noche. Las cosas ya no son como antes, ya no se sienten como antes. Lo que antes solía ser usual ya no lo es tanto. Y aunque podemos reírnos o incluso ser reflexivos al respecto,
Muchas veces son cambios de ciclos que van a mejor. Eh, Ayer me reía con mi esposa que fuimos a hacer algunas compras a un centro comercial y bueno, encontramos una jacket que mi esposa me hizo probarme y aunque la jacket se me veía muy bonita, llegamos al punto, bueno, creo yo se me veía muy bonita, mi esposa podría agregar tal vez algo distinto, pero llegamos a la conclusión de que el único momento en el que podría hacer esa jacket, usarla, sería de noche y los padres de una niña de 4 años ya nunca salen de noche. Entonces, esa es otra alerta de decirnos, ya estoy en otro ciclo, estoy en otro momento. Sin embargo, esos cambios de ciclos muchas veces van a mejor. Ya sea que usted voltee a ver con nostalgia sus 20, algunas personas lo hacen, principalmente las mujeres, por un tema de la eterna juventud, pero alguna gente vuelve a ver con nostalgia sus 20. Pero la realidad es que aparte de la juventud, yo no añado ningún beneficio. Largas madrugadas de estudio, billeteras prácticamente vacías. Recuerdo abrir mi billetera y encontrar una que otra telaraña cuando tenía 20 años. Experiencia prácticamente nula en cualquier tema. Así que esos giros inesperados, eh, yo creo que hicieron ver, como se dicen por ahí, el pasto más verde, ¿verdad? Y ese es el caso de la iglesia floreciente en Antioquía. Y los 3 giros inesperados que estudiaremos el día de hoy, creo que van a ayudarle mucho a entender que hay giros dramáticos que van para bien. Primera de estos 3 giros que quiero compartir para ustedes, le he titulado Mineros Evangelistas, así como lo oyen, Mineros Evangelistas, versículo 19 hasta el 21 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Creo que es justo dar un poco de contexto respecto a la ciudad de Antioquía. Fue fundada alrededor del año 300 a.C. por Seleuco I, quien nombró la ciudad en nombre de su padre, un hombre que usted conocerá en la historia llamado Antíoco. Para el tiempo de los Hechos, para el tiempo en el que Lucas escribe esto, era una ciudad de más o menos 500,000 de habitantes. Lo cual, tal vez para que usted entre en contexto, es un número increíblemente grande para cualquier ciudad de la antigüedad, lo que la convertía en una gran metrópoli antigua. El historiador Tácito dijo lo siguiente, por favor tome nota, Jerusalén es toda religión, Roma es toda poder, Alejandría es toda intelecto, Atenas es toda filosofía y Antioquía es toda inmoralidad. Por favor, tome en cuenta eso porque pues Antioquía es una ciudad sumamente inmoral. A decir verdad, Antioquía y Corinto competían reñidamente por ser la ciudad más inmoral de la antigüedad. Era como la lucha del balón de oro de los impíos e inmorales del tiempo antiguo. En este contexto empieza a florecer la primera iglesia gentil de la historia. Siempre recuerde esto, por favor tomen nota de ello. Donde hay mayor necesidad es donde se necesita más el evangelio. No es en la comodidad de las bancas de iglesia donde se encuentran los ministerios fructíferos. Es en la miseria espiritual y en las tinieblas del mundo donde debe ser llevada la luz de Cristo. Es interesante que el texto menciona que los que habían sido esparcidos no le hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Aunque debo decir que sí sucede, es algo, es un caso de la vida real, como dicen. Es vergonzoso que en nuestro tiempo los cristianos tienden a hablar de Cristo solo entre cristianos. Se reúnen de casa en casa a hablar entre cristianos de su fe en común. Es como una especie de club social de Jesús.
Pues ya ve que no es solamente una mala práctica contemporánea. Los cristianos de entonces también pensaban que era un mensaje exclusivo, member selection, ¿verdad? Intentaban conservar el viejo ciclo, pero aquí viene el primer giro inesperado que estaba por suceder. Introduce el texto un pero. Si usted lee en el versículo 20, dice, pero había entre ellos. Hay un pero, el texto nos introduce un pero. ¿Sabía usted que esa es la palabra por excelencia que rompe el ciclo? Le voy a poner un ejemplo que quizás se le haga familiar. Yo solía correr 20 kilómetros, pero me lesioné una rodilla, o la espalda, o la ingle, o cualquiera de esos dolores que no tenía hasta después de ese pero. Es un baño de realidad. Léase correctamente. Corría 20 cuando tenía 20. Ahora hay un pero y no es la rodilla. Llamémoslo un giro de perspectiva para ser un poco menos duros, ¿verdad? El texto dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Las ciudades de Chipre y de Cirene fueron constituidas por mineros que trabajaban en las minas de cobre en la antigüedad. Entonces, por favor, tomen nota de ese detalle. Quienes llevaron el evangelio a los gentiles, primer giro inesperado, no eran apóstoles. No fue Pedro, aun y cuando tuvo un encuentro espiritual con Cornelio y toda su casa. No fue Juan apóstol, ni Santiago, ni Andrés o Felipe. Fueron simples mineros cuyos nombres ni siquiera quedaron registrados. No necesita, por favor, tome nota de la aplicación, no necesita usted tener un cargo eclesiástico o un título teológico. No necesitas de reconocimiento ni menciones honoríficas para dar un giro inesperado a la historia. Solo debes salir de lo establecido. Note que el texto dice que estos de Chipre y de Cirene estaban entre ellos. Quiere decir que estaban entre los que solo le predicaban a judíos, pero ellos empezaron a hacer lo contrario de lo que estaba haciendo el resto. Seamos de los que hacen ese giro. Si nadie enseña la Biblia, enseñemos Biblia. Si nadie sale a predicar, seamos de los que salen a hacerlo. Seamos como estos mineros de Chipre y Cirene. Demos un giro al ciclo y comencemos a ver ministerios fructíferos para la gloria del Señor. Basta ya de estar sentado en una banca o delante de un computador y pasan y pasan y pasan los días y usted no es para nada fructífero en el reino. No necesita que el pastor le autorice, no necesita que le envíen a una misión, no necesita absolutamente de nada. Sencillamente dé un giro inesperado al curso. Mineros, no eran apóstoles. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Santiago, no fue Andrés, no fue Felipe. Fueron unos mineros anónimos. Note que ellos lo hicieron incluso antes que el apóstol Pablo. Ellos iniciaron la primera misión a los gentiles. Eran verdaderos héroes. Como dice el dicho, no todos los héroes llevan capa. Dice el texto, continuamos en nuestro análisis, que la mano del Señor estaba con ellos. No se nos dicen sus nombres, pero se nos dice algo aún más relevante. Dice el texto que la mano del Señor estaba con ellos. Sabía que aunque son discípulos anónimos, se dice de ellos este detalle más asombroso que el que se pueda decir de grandes siervos como Pedro, Juan, Bernabé o incluso Pablo. Su ministerio fue anónimo, pero no lo fue el poder que los respaldaba, porque Dios estaba con ellos. Su ministerio fue bendecido y multiplicado. El resultado, dice el texto, fue que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Un ministerio no puede volver personas al Señor a menos que la mano del Señor esté con ellos.
Acerca de esto dijo Charles Spurgeon: puedes convertir a personas a un tipo de personalidad específica sin la mano del Señor. Puedes convertir personas a un club social sin la mano del Señor. Puedes convertir a personas a una iglesia o institución sin la mano del Señor. Pero lo que no puedes hacer es convertir a personas a semejanza de Cristo si la mano del Señor no está contigo. Así que estos mineros de Chipre y de Cirene eran hombres especiales, porque dice la palabra de Dios que la mano del Señor estaba con ellos. La frase que culmina esta sección dice: creyó, la multitud creyó y se convirtió al Señor. Es una buena descripción de la obra de fe y arrepentimiento que empezó a suceder en la ciudad quizás más pagana de la antigüedad, la más inmoral. Esta ciudad inmoral estaba viendo multitudes creer y convertirse, tener fe y sentir en sus corazones genuino arrepentimiento. Todo por el primer giro inesperado de nuestro relato. Un grupo de mineros que se atrevieron a hacer las cosas distintas. Segundo giro inesperado: Bernabé entra a escena. Versículos 23 al 24 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué bendición leer y subrayar esta última frase. Es tiempo del segundo giro inesperado del relato. La noticia llega a Jerusalén y se manda llamar a escena a Bernabé, un viejo conocido de nuestro estudio y del libro de los Hechos. En este punto del estudio, podríamos mencionar la obra de Bernabé, las múltiples menciones que el libro de los Hechos hace de su carácter. Siempre que se nos menciona a Bernabé, se nos dice lo mismo: era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, tenía fe, tenía un corazón para servir al Señor y a los santos. Un hombre notable de la antigüedad. Puntualmente aquí, en este capítulo 11, ya se nos menciona características que han sido reiterativas cada vez que salta a escena Bernabé, que es un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo de Dios y tiene un corazón lleno de fe. Sin embargo, y quiero hacerle la aclaración, el carácter de Bernabé no es algo nuevo para nosotros en este estudio del libro de los Hechos. Y bueno, lo cierto es que Bernabé no es el tema central aquí en este relato de Antioquía. A decir verdad, su presencia en esta ciudad obedece a que la iglesia en Jerusalén quiere cerciorarse que esto que ha llegado a sus oídos es genuino. Nadie mejor para esta misión que Bernabé, el cual sería un confiable testigo para los apóstoles en Jerusalén. Oiga, Bernabé, venga acá. Hemos estado recibiendo algunas noticias y queremos que usted vaya en nombre de nosotros a cerciorarse de eso. Casi podemos imaginar la ordenanza apostólica para Bernabé. Bernabé, ve hasta Antioquía y haznos saber si es cierto que esos inmorales están cambiando o solo es la misma inmoralidad con un poco de conciencia religiosa. Usted y yo conocemos eso. Hay personas que siguen viviendo su vida en la más inmoralidad terrible. Sin embargo, agregan un poco de piedad religiosa y se conectan al Zoom en los domingos. Vivo la vida como se me antoja, como me da la gana, hago las cosas que se me ocurren sin medir las consecuencias, y el domingo voy a tratar de agregar un poco de espiritualidad religiosa como si se tratara de ir a misa. Yo, vean, mis hermanos, casi podría hasta cuestionar semejante razonamiento de los apóstoles, como
Ay, qué bárbaros estos apóstoles, qué desconfiados y específicamente sobre una obra espiritual, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Ver que hay una desconfianza en eso. Y bueno, yo casi que podría, como les decía, cuestionarles, pero la realidad es que ¿no haría usted lo mismo? Imagínese el lugar más pecaminoso posible, donde la gente tiene corrompido su intelecto y su percepción de Dios. Todos hemos estado en nuestra individual Antioquía, ¿verdad? Puede que Antioquía sea su trabajo, la universidad, el lugar donde hace negocios, con quien se relaciona normalmente, incluso algunos familiares que suelen ser increíblemente mal hablados, mal pensados, de doble sentido. Todos tenemos una Antioquía personal, ¿verdad? Y sería en cierta manera racional, perdón, que usted tuviera las mismas dudas que podrían tener los apóstoles en Jerusalén. Ahora imagine usted que le llegan noticias que su personal y singular Antioquía, hay personas que se están arrepintiendo de sus maldades, que están cambiando sus vidas y que están asistiendo a la iglesia regularmente y los cultos dominicales están repletos, llenos. Quizás usted antes de dar gloria a Dios diría, ¿será cierto? ¿O podría ser solo emocionalismo? Quizás se trate de una de esas doctrinas nuevas que resulta atrayente a las personas, pero que no se trate de cristianismo genuino. Yo sé que usted lo pensaría y esa es la principal razón por la que creo entender la desconfianza de los apóstoles en Jerusalén. Antioquía, arrepentimiento ahí, cambio, multitudes llegando al Señor, mejor ver para creer. Incluso y hasta quizás sea más razonable la duda hoy en día, considerando lo mucho que la iglesia evangélica se ha degradado. Esta semana predicaba al grupo de estudio bíblico en el trabajo y les hablaba de la futilidad de el cánticos de alabanza y adoración dentro de las iglesias en general. Y bueno, para ese momento estaba mascando un chicle que tenía como cerca de hora y media de estar mascando, ya no tenía sabor, ya hasta me dolía la mandíbula, pero uno sigue ahí de menso más que el chicle, ¿verdad? Entonces yo les decía que mucho del contenido espiritual que hay dentro de las iglesias parece ser como ese efecto de mascar chicle, ya no sabe, ya nada más te genera la sensación que estás masticando, pero no es nutricional, no es beneficioso en ninguna manera. Sencillamente da la impresión que comes, pero no estás masticando nada. Y bueno, muchas veces así resulta ser el contenido espiritual dentro de las iglesias contemporáneas de hoy en día. La iglesia evangélica se ha degradado a un tipo de reunión motivacional. Entonces, Bernabé aquí representa eso, una duda razonable ante un ministerio sumamente impactante y fructífero, fundado por discípulos anónimos que además han dado un giro a la costumbre de hablar solamente a los judíos, multitudes arrepentidas en la ciudad que no se arrepiente. Mejor enviemos a Bernabé. Ahora bien, no es que la iglesia en Jerusalén tuviera un punto de referencia para comparar. No es que Bernabé recibiera un folleto o un libro de texto con las reglas a seguir para comparar una obra genuina de un montón de charlatanes espirituales, ¿verdad? Quisiéramos pensar que a Bernabé se le dio un folleto y le dice, regla 1, si empiezan a hablar de prosperidad, mejor para allá. Regla 2, si se le da un énfasis específico a los dones carismáticos, mejor para allá. No, Bernabé no tiene con qué comparar, no hay un folleto, como cuando usted se inscribe en los cursos de teología de CEPA o para los que estuvieron en un principio en el 215, ustedes recibían un folletito y recibía el folletito y hablaba, bueno, vamos a estudiar cómo es estudio bíblico inductivo y le hablaban de la observación, le hablaban de la aplicación, de la interpretación, etcétera. Entonces, somos muy dados a que queremos tener un folleto para introducir a la gente a una nueva idea, pero Bernabé no tenía nada de eso. No hay reglas para comparar una obra genuina de una falsa.
Bernabé debía tener sensibilidad espiritual para poder identificarlo. Alguien con discernimiento y fe. Le hago una pregunta personal en este punto. Si la iglesia tuviera que enviar a alguien con discernimiento para poder distinguir un avivamiento, si es genuino o no lo es, ¿lo elegiría usted? ¿Usted sería ese Bernabé que escogieran las iglesias o la iglesia espiritual para decir bueno, venga acá Ramirito, bueno, venga acá Celia o venga acá Stephanie? Usted es una persona llena del Espíritu Santo. Podemos enviarle para que usted identifique si esa obra es falsa o no lo es. Pregúntese usted, ¿la iglesia me elegiría a mí? Y bueno, de verdad que Bernabé llegó a cerciorarse, pues con fidelidad lo que estaba sucediendo ahí. ¿Qué fue lo que vio? El texto dice que vio la gracia de Dios. Subraye eso. El texto dice que vio la gracia de Dios. Note lo que no dice. No dices percibió o identificó o le pareció que o analizó que los conceptos respecto a la gracia estaban firmes. No dice nada de eso. Dice vio la gracia de Dios. Ahora le hago una pregunta a usted. ¿Cuál es el aspecto de la gracia de Dios? ¿Qué apariencia tiene la gracia de Dios? Somos muy buenos para aplicar conceptualización a las cosas. La gracia significa regalo inmerecido. Muy bien, acabas de definirlo. ¿Puedes verla? ¿Sabes cuál es el aspecto de la gracia de Dios? ¿Puedes decir qué apariencia tiene? Nosotros hablamos de vivir bajo la gracia, de experimentar la gracia de Dios, de ser salvos por la gracia y hasta cantamos sublime gracia. Pero ¿cómo es la gracia para que Bernabé pudiera verla? Ahora voy a hacerle un panorama del libro de los Hechos. Si nos fijamos en el libro de los Hechos y otros libros del Nuevo Testamento, con cada referencia de la iglesia en Antioquía, Bernabé vio personas llegando a Cristo por fe. Eso lo vemos aquí mismo en el capítulo 11. Personas con fe y arrepentimiento en su corazón. Multitudes llegan a Cristo. También vio dádivas espontáneas y sacrificiales. Vea lo que dicen los versículos también aquí del capítulo 11, los versículos del 29 al 30. Se ha levantado un profeta entre ellos llamado Ágabo y dio a entender por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en la tierra habitada. Y dice el texto que esto sucedió en tiempo de Claudio, el más miserable de todos los emperadores. Así lo dice la historia, no lo digo yo. Versículo 29 dice, entonces los discípulos, está hablando de los de Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, no dice que eran ricos, no dice que era una iglesia próspera, que estaban llenos de dinero, que les sobreabundaba, dice conforme a lo que cada uno tenía. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron. No fue solo un pensamiento, una idea romántica y emocional que les salió del corazón. Esto es, determinaron dar lo que tenían conforme a lo que tenía. Dicen, no tengo mucho, pero lo poco que tengo quiero darlo para que mis hermanos en Judea no pasen hambres. Y dice, esto en efecto hicieron. Esto es una clase magistral de lo que implica la interiorización de los conceptos de gracia. Esto es, no solo lo entiendo, sino que lo pongo en práctica, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Asombroso. Eran hombres generosos en dádivas espontáneas y sacrificiales. Bernabé vio oración y ayuno. Esto usted lo ve, acompáñeme en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículos del 1 hasta el versículo 3. Note esto, qué interesante. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía
profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, esto es muy interesante, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia en Antioquía era una iglesia de ayuno y oración. Hoy, mi hermano, yo también hablé sobre esto esta semana en el estudio bíblico del trabajo. Yo les decía, a mí como pastor a veces me da pena cuando yo pongo a una persona a orar en cualquier reunión, en una reunión virtual, en esto y en lo otro, y dicen, es que me da vergüenza. ¿Cómo que le da vergüenza? Si fuera de hablar sandeces frente a cualquier tipo de gente, lo haría hasta fluido, con retórica incluida. Y para hablar con Dios te da vergüenza enfrente de tus hermanos. ¿Cómo es posible que la iglesia sea tan débil en disciplinas como la oración y el ayuno? ¿Cómo es posible que yo a algunos miembros de la iglesia sobre situaciones específicas debo llamar y decirles, ¿me acompañan un ayuno? ¿Cómo es que la iglesia no tiene la sensibilidad para identificar que hay momentos en los que debe ayunar? Hay gente que dice, no, la iglesia no debe ayunar porque la iglesia está en el periodo de la gracia y el Señor lo dijo, que está con su esposo y esto y lo otro es patrañas. Vea lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 3, la iglesia está orando y ayunando para recibir de Dios dirección y enviar a las misiones a Bernabé y a Pablo. Qué importante. Bernabé vio a una iglesia en ayuno y oración. También vio una iglesia con una visión del mundo. Antioquía iba a mandar a los primeros misioneros. Esto lo acabamos de leer en el capítulo 13. Vea qué interesante. Antioquía recibió el regalo de la salvación de gracia. Estos discípulos no hablaban con gentiles y de un pronto a otro Dios puso en el corazón de unos mineros que les hablaran de Jesús y recibieron a Jesús gozosos, y esto mismo ellos quieren para los otros lugares. Ellos dicen, queremos mandar a Bernabé y a Saulo para que también les hablen a los otros gentiles acerca de Jesús. Bernabé también vio personas aceptándose unos a otros en el cuerpo de creyentes. No había ni judío ni gentil. Pablo mismo va a ser quien hace referencia en esto en el libro de los Gálatas, capítulo 2, a que en Antioquía judíos y gentiles comían juntos. Ahora, el título de ese capítulo 2 en el libro de Gálatas es una reprimenda que Pablo le hace a Pedro, porque después de estar comiendo con gentiles, cuando llegaron unos judíos desde Jerusalén, ya no se juntaba con los gentiles y solo se juntaba con los judíos. Entonces vino a Pablo a corregir a Pedro y le dijo, no, Señor, así no se hace. En esto mal haces. Entonces vea qué interesante. Bernabé vio todo esto. Esa era la gracia que él vio. Ese es el aspecto y la apariencia de la gracia. Aquí vemos el giro inesperado. La gracia es observable. No es algo conceptual incorporado a nuestro sistema de creencias, sino que la gracia es el ejercicio natural de una vida espiritual. Perdón, no conozco lo que es la gracia, es vivo lo que es la gracia. Tiene apariencia, su apariencia es el mismo rostro de Cristo. Imagino que cuando Bernabé vio a estos hombres de Antioquía, pudo ver el rostro de Cristo reflejado en ellos. Antioquía hacía de forma práctica las mismas cosas que Jesús hacía. Jesús daba dádivas. Jesús se sacrificó a sí mismo. Jesús era un hombre de ayuno y oración. Jesús aceptaba a la gente, se sentaba a comer con prostitutas, con publicanos. Lo que Jesús hizo, ellos lo estaban haciendo. Giro inesperado número 2. ¿Quieres hablar y cantar de la gracia o quieres ponerla en práctica?
tercer giro inesperado. Saulo entra a escena. Y con esto termino. Versículos 25 y 26 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Con toda seguridad, cuando Bernabé vio la gracia de Dios en Antioquía, se dio cuenta de la enorme tarea que estaba frente a sus ojos. Ciertamente es bueno que miles lleguen a Cristo, pero la gran comisión no se trata de evangelizar. ¿Sabía usted esto? La gran comisión no se trata de evangelizar, sino de discipular. El Señor les dijo, id y haced discípulos. No les dijo, id y hagan que se arrepientan, que se sientan mal por sus pecados, que lloren mucho a causa de su pecaminosidad y de su culpa. Ese sería el éxito de una cruzada evangelística. Ver personas conmovidas emocionalmente por el mensaje del evangelio. No, señores. La tarea solo está completa hasta que los nuevos creyentes están formados en la doctrina. Sin el discipulado, podemos tener personas emocionadas e incluso personas compungidas, pero no personas edificadas. Es la edificación sobre la correcta doctrina lo que hace cristianos fuertes, firmes y cimentados en la verdad. Bernabé, conocedor de esto, sabe que necesita galones de verdad para cumplir esta tarea. Y entonces piensa, Saulo, ese hombre que conocí en Hechos 9, en Jerusalén, el que me contó todo lo que Dios hizo con él en el camino a Damasco, ese Saulo es el que yo quiero acá. Ahora, dimensionemos esto. La última vez que Bernabé vio a Saulo, se cree que fue hace 12 años atrás. Han pasado 12 años desde Hechos capítulo 9, versículos 29 y 30. Dice que Saulo fue llevado por los discípulos a Tarso para su protección. Así leemos la palabra en Hechos capítulo 9, versículos 29 y 30 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, se refiere a Pablo. Dice, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Allí ya ubica usted a Saulo en Tarso esperando. Y según los estudiosos les decía, ya habían pasado 12 años desde ese momento. 12 años donde Pablo había sido olvidado por los líderes de la iglesia, pero fueron años de preparación silenciosa. Luego Pablo dará testimonio de esto más adelante. Pero fueron años de preparación silenciosa para lo que se avecinaba. Antioquía, un gran desafío. Ahora, recordatorio para todos aquí, para los que anhelan servir. Y sabe, y si usted no anhela servir, le pido que usted ponga en oración eso también. No es natural que un cristiano solo quiera recibir. Lo natural es que el cristiano quiera servir a su Señor. Es la definición de siervo, doulos, servidor o esclavo. Entonces, antinatural que la única ambición que usted tenga como cristiano es conectarse en Zoom todos los domingos para escuchar una porción de la escritura. Es antinatural. Así que lo que yo esperaría es un despertar en su corazón, una pasión por servir a su Señor. Y por eso quiero hacer un recordatorio para todos en este punto. Que Dios no te esté usando ahora no quiere decir que no va a usarte nunca. Los ministerios que se gestan en silencio
forjados bajo el crisol de la paciencia, son a menudo los ministerios de mayor impacto para gloria del Señor. Ahora, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. ¿Quién mejor que Saulo para venir a Antioquía? Un judío culto. La educación de Pablo podría ser comparada hoy en día con algo alrededor de 6 doctorados. Saulo era un erudito, un hombre culto. Aparte de eso, por estar dentro de una localidad o una ciudad griega del Imperio Romano, como lo era Tarso, era amplio conocedor de la cultura griega, fluido en el idioma griego, tanto oral como escrito. Era el hombre perfecto para la tarea. Si tan solo Bernabé pudiera encontrarlo. Han pasado 12 años. La palabra traducida aquí, buscar, es una palabra intensa. El día de ayer salí de compras con mi esposa, les comentaba anteriormente, y entramos a algunas tiendas donde después de mirar algunas cosas decíamos, aquí no está lo que buscamos. Quizás no vimos todos los artículos de la tienda para comprobarlo, pero una mirada rápida bastaba para concluir que no era ahí donde encontraríamos lo que estábamos buscando. Y esa es una búsqueda superficial. Viene, usted entra a la tienda, ojea, dice como que aquí no, buscó superficialmente. Pero por otro lado, si por alguna razón hipotética yo perdiera de vista a mi hija Eva, no tiene usted que imaginar la manera en que la voy a buscar. La buscaría con intensidad, fijándome en cada milímetro del lugar y nada podría captar mi atención hasta que la haya encontrado. Buscaría fervientemente. Esa es la búsqueda que se nos habla en el versículo 25. Una búsqueda ferviente. De hecho, esa palabra significa buscar de arriba abajo. Solamente es utilizada en otra ocasión por Lucas y es cuando María y José van camino de Jerusalén y de repente se preguntan, ¿a dónde está Jesús? Y allí vemos que regresan a Jerusalén y buscan al niño con una búsqueda ferviente e intensa. Eso es lo que el texto aquí en Hechos nos está diciendo, es Bernabé se fue a buscar a Saulo, a Tarso, y lo buscó de arriba abajo, movió cada piedra, cada escondite, analizó cada milímetro y no descansó hasta encontrarlo. Pero ¿por qué buscaba Bernabé a Saulo con tanta intensidad? Porque Saulo es el último giro inesperado de esta historia. El discípulo olvidado por el liderazgo de Jerusalén, pero siempre presente en la mente de Dios. Es aquí donde recordamos la palabra de Dios dada al profeta Ananías en Hechos 9:15 que dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Oh, bendita memoria divina que nunca, nunca deja de tener presente a sus siervos. Lo podrá olvidar el liderazgo, se podrá olvidar hasta el mismo Saulo de ello, mas nunca Dios. Instrumento escogido me es este. Quizás usted está como Saulo en Tarso. Lleva tiempo aplanchando el sillón de la sala de su casa. No ha hecho nada en nombre del Señor y el tiempo se ha prolongado. Quiero decirle que el criterio de Dios respecto a sus hijos es instrumento escogido me es este. Aquí puedo imaginar a Bernabé siendo apurado por Dios para encontrar a Saulo. El Espíritu Santo, como Bernabé era un hombre, como lo dice el texto, lleno del Espíritu Santo, empieza a urgir a Bernabé con un sentido de urgencia y le dice, hágame el favor y vaya a mover cada piedra en Tarso, pero tráeme aquí a Saulo, porque instrumento escogido me es. Llegó el momento para usar mi instrumento escogido, dice el Señor. Todo va a dar inicio en Antioquía. Giro inesperado número 3. Aquí da inicio.
Es la frase que cualquier siervo sensible al Señor logra identificar como ese punto de inflexión. Quizás estamos cómodamente ubicados en un estado de conformidad cristiana. La banca de iglesia se ha tornado muy cómoda. Vengo los domingos, escucho un mensaje, me identifico como cristiano y el día lunes vamos a lo de cada uno. Unos al trabajo, otros al negocio, a nuestras ambiciones personales y profesionales, otros a sus estudios. De lunes a sábado mi energía física y mental está orientada a lo mío y solo lo mío. Y el domingo, por alrededor de 45 minutos a una hora, me pongo el traje del culto del domingo. Funciona para mí, dirán algunos, hasta que el Espíritu Santo comienza una búsqueda intensa. No te llamé para un culto de domingo. Es aquí, es hoy, donde todo da inicio. ¿Vendrás a Antioquía, donde comienza el verdadero viaje? ¿O te quedarás en Tarso? Saulo decidió ir, y el resto del libro de los Hechos nos va a relatar su aventura. ¿Y usted irá? Permítame orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por los 3 giros inesperados. Señor, nos muestra que la iglesia de Antioquía se edificó, se multiplicó, se convirtió en la plataforma misionera de la antigüedad, porque unos cuantos mineros anónimos decidieron darle un giro inesperado al curso normal de las cosas. Y si le hablamos a estos gentiles también del Señor Jesús, y eso dio paso a la evangelización del mundo antiguo. Señor, ayúdanos a identificar estos giros dramáticos e inesperados que vayan para bien. Ayúdanos a ser de los que piensan en hacer las cosas de una forma distinta. Ayúdanos a ser como Bernabé, hombres que tienen el discernimiento espiritual, hombres y mujeres que tienen sus ojos espirituales activados y pueden ver la gracia de Dios. Saben qué apariencia tiene, la pueden identificar en otros. Ayúdanos a ser como ese Bernabé, buscando con intensidad, fervientemente, hombres y mujeres que sean capaces y dignos de llevar el mensaje de Jesucristo. En tiempos tan malos, tan complejos como los que vivimos ahora, el estandarte y la bandera de todos nuestros cristianos debería ser el llevar el mensaje de Cristo y hacer discípulos. No hubo en la historia un tiempo más difícil para ser cristiano que el primer siglo, que estos relatos del libro de los Hechos que estamos leyendo. Había persecución, torturas, muerte a causa del cristianismo. Había necesidad económica, escasez. Y con todo esto los cristianos tenían como única prioridad ir y hacer discípulos. En un tiempo como el nuestro no tenemos excusa, Señor. Ayúdanos a ser como esos que hoy dicen, aquí empieza todo. Aquí inicia todo. Este es mi Antioquía. Aquí salgo de mi zona de confort. Bendice, Padre, a tu iglesia. Dale la sabiduría y dale el entendimiento para que pueda interiorizar esta palabra. Entender lo que el Señor Jesucristo dijo, de gracia recibiste, de gracia dad. Y ver el ejemplo de los cristianos de Antioquía que se ilusionaron, oraban y ayunaron para que Dios les diera misioneros en Bernabé y Saulo, para que pudieran compartir el mensaje del Evangelio con otras comunidades gentiles, como ellos en algún momento los recibieron de unos mineros. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Edifica tu iglesia sobre esta verdad.
Si usted ha escuchado este mensaje, le ha llegado a través de alguna de las plataformas que tenemos a disposición, alguien se lo compartió por Telegram o por WhatsApp, y este mensaje le ha llegado en un momento de necesidad en donde el Espíritu Santo ha estado inquietando su corazón respecto a un cambio, a un arrepentimiento. Usted dice, yo he vivido mi vida como aquellos que vivían en Antioquía, mas ahora quiero conocer de ese Jesús que predican, cambiar mi vida, arrepentirme, buscar lo espiritual. Y si usted está escuchando este mensaje hoy, quiero decirle que no es una casualidad. Si el Señor está inquietando su corazón, quiero guiarle, quiero ayudarle a encontrar las palabras para que usted hable con el Señor acerca de su decisión por Él. Y si es así, permítame guiarle en una oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que mis errores y mis equivocaciones me han traído hasta donde estoy ahora y necesito de perdón. Reconozco que he fallado, pero quiero implorar por tu perdón, no porque crea merecerlo, sino porque sé y estoy seguro que lo necesito. He escuchado que moriste en una cruz por todos los pecados y que resucitaste al tercer día para que todos los que creamos en ti podamos tener vida. Acepto en fe tu salvación. Quiero que entres en mi vida, que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida para que hagas conmigo alguien que te sirva y que te alabe. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración conmigo, permítanos saber de usted. Escríbale a la persona que le compartió este texto. Pónganos un comentario. Queremos conocer de usted, queremos orar por usted, saber su testimonio, que el Señor le guíe y le direccione a una iglesia en donde usted pueda ser discipulado conforme a la palabra de Dios. Ahora, iglesia, levante sus manos, permítame bendecirle con la bendición sacerdotal que Dios estableció. Se debe bendecir a su pueblo cada vez que se reúna a bendecir y a glorificar su nombre. Y dice así: Iglesia de Dios, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén.